Bueno, es la primera vez que doy una conferencia como esta. Reconozco que no tengo ni idea ni de psicología ni de psiquiatría, por tanto no sé muy bien cómo va a salir, pero desde luego me gusta mucho el cine y ese entusiasmo a la hora de dar una charla como esta, donde vamos a intentar trazar un poco un recorrido sobre distintos temas que tengan que ver con salud mental, por supuesto sobre los edificios que han ido comentando mis compañeros también. Pero bueno, la idea es esa, hacer una especie de recorrido por cómo el tema de la salud mental ha estado presente en el mundo del cine filmado en Toledo, bueno, pues prácticamente desde sus primeros momentos. Sí me gustaría empezar, pues hoy día los ciclos temáticos de cine pues son bastante habituales, pero me gustaría recordar que en el año 2003, el mismo año en que yo llegué a Toledo, bueno, pues yo me encontré con la organización de este ciclo de cine organizado en la Escuela de Enfermería, Locos en el Cine, que dirigía José Antonio de la Torre, profesor de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Posteriormente, en Toledo se han repetido iniciativas de este tipo, proyectando clásicos como Alguien voló sobre el nido del cuco, La locura del rey Jorge, en fin, muchas películas que abordan esa temática y que seguramente conocéis. Pero, junto con estos clásicos, también nos encontramos con nuevos estrenos, de la mano sobre todo estos últimos años del Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, con ejemplos como este cortometraje, por ejemplo, Votamos, de un director cacereño, Santiago Requejo, que fue finalista en los premios Goya en 2022 y que tiene que ver con la salud mental asociada con el tema de la convivencia vecinal. Y, por cierto, si os interesa este tema, no sé si conocéis esta serie, una serie argentina bastante reciente, os la recomiendo porque es muy interesante. Se llama El Encargado y tiene que ver, bueno, pues con esas relaciones de poder, la manipulación, el narcisismo, etcétera, etcétera, que hay, bueno, dentro de las comunidades de vecinos. Quiero insistir en que, bueno, esta idea entre la relación entre la salud mental y el cine se va volviendo cada vez más compleja, se va ramificando. Creo que uno de los logros de nuestro tiempo es haber superado la imagen tópica de los locos y haber dado cabida en nuestros días de una forma cada vez, bueno, pues más compleja, a cuestiones como la depresión, la incomunicación, la frustración, el acoso, que se entretejen, en definitiva, dentro de nuestro día a día. Michel Foucault escribió un texto clásico, La historia de la locura en la época clásica, donde planteaba que dentro de nuestra sociedad los excluidos de la antigüedad, que eran los leprosos, habían dejado paso a los sin techo, a los asociales, las ninfómanas, los exhibicionistas, es decir, a una sociedad cada vez más diversa y que a mí me gustaría tener presente hoy a lo largo de esta charla. Pero si volvemos la mirada al Toledo tradicional, nos encontramos con distintas manifestaciones de la locura, según se entendía en el pasado, a través de personajes pues, que todos conocemos. Habría que empezar, obviamente, pues, por la reina Juana I de Castilla, que todos, cada vez menos, porque ese apelativo creo que se va perdiendo en nuestros días, pues hemos conocido como Juana la Loca, nacida en Toledo, probablemente el personaje toledano más llevado al cine. No somos conscientes, pero hay muchísimas películas que han recogido su figura. Un personaje cuyo trastorno, fuera el que fuera en realidad, pues fue convenientemente manipulado desde el punto de vista político para que ella acabase recluida en el castillo de la Mota, en Medina del Campo. Bueno, desde el siglo XIX se conoce a través de una serie de documentos pues, que esta mujer sufrió pues, una auténtica conjura para poder recluirla y que pues, los dictados del reino avanzaran al margen de ella. Hace años contábamos nada más que con la versión de Juan de Orduña, protagonizada por Aurora Bautista, que bueno, podríamos encuadrar dentro de eso que siempre se ha llamado la españolada del cine español, ese cine realizado en los años 50 durante la dictadura. Posteriormente, ese ejemplo de Lola Flores que encuadramos dentro de lo que algunos historiadores cinematográficos llaman las farsas históricas que hubo durante la transición, pues seguro que conocéis más de un ejemplo. Afortunadamente, en las últimas décadas, bueno, el personaje se ha ido volviendo cada vez más complejo, más rico,
más diverso y, bueno, ahí he reunido los ejemplos que son más conocidos. He empezado por un referente que me diréis pues, que es muy obvio. Desde luego, no es en absoluto original. A continuación me gustaría hablar del Quijote y, claro, dentro del Quijote pues me diréis cómo llega uno a ser original realmente con todo lo que se ha escrito sobre él, todas esas pues, películas que todos conocemos, la serie de televisión con Fernando Rey. Bueno, pues sí me gustaría traeros un ejemplo que desde mi punto de vista sí que es original y que no tiene tanto que ver con el personaje del Quijote, sino con su autor, Las gallinas de Cervantes. No sé si conocéis esta película, es una película a partir de un relato de Ramón J. Sender, dirigida por Alfredo Castellón y cuyo argumento bueno, pues es totalmente surrealista. Siempre decimos que José Luis Cuerda es el gran director surrealista de Castilla-La Mancha. Bueno, pues brevemente os hablo del argumento de esta película. Cuando Ramón J. Sender se entera de que dentro del la dote matrimonial de Cervantes con Catalina Salazar aparece algo tan prosaico como el número de gallinas que ella iba a aportar al matrimonio, bueno, pues al escritor le dio mucha rabia y escribió un relato en donde en Esquivias, Catalina Salazar, la mujer de Cervantes, bueno, pues llega a convertirse en gallina. Es un proceso del que todo el pueblo está enterado, el pueblo lo ve como algo normal, pero claro, Cervantes, Miguel Rayán, dice esto pues es absolutamente insólito, esto no tiene ningún sentido. Y entonces así es como avanza la película. Fuera de, bueno, pues de la broma fácil, de ese surrealismo de la situación, pues realmente es una metáfora sobre la incomunicación, sobre los procesos de alienación colectiva que creo que es bastante interesante. Bueno, el Siglo de Oro, que es uno de los momentos estrella del cine filmado en Toledo, nos lleva directos al Hospital del Nuncio, al que ya se han referido mis compañeros, o al menos donde el director de esta película, Luciano Salche, entendió que el Greco se inspiraba en los internos para realizar la serie de los apostolados, conforme a esa hipótesis que planteó Gregorio Marañón a mediados de los años 50. Me imagino que conocéis el tema, ¿no? Marañón en el año 55 acude al nuncio y entonces pues, disfraza, caracteriza a una serie de internos para intentar plantear la hipótesis de que el Greco se había inspirado en esos personajes para realizar bueno, los apostolados. Yo reconozco que es un experimento que nunca me ha gustado por parte de esta figura, que por otra parte fue un gran intelectual, sobre todo porque me recuerda, desgraciadamente, a experimentos que en época inmediatamente anterior a los nazis, por parte de este arquitecto, que luego fue miembro del partido nazi y director arquitectónico de Weimar, Paul Schulze-Naumburg. Bueno, él se valió del mismo recurso para intentar demostrar que los artistas de vanguardia sufrían trastornos mentales. El hecho de que Marañón tuviera formación alemana pues, me hace pensar que este texto probablemente él lo conociera. Volviendo a esta película, al Greco, de 1964, pues es una producción creo que bastante brillante por muchos motivos. Comienza con la llegada del Greco a Toledo y uno de los momentos que él se encuentra nada más llegar a la ciudad pues es la representación de este auto sacramental por parte de un dramaturgo toledano. Siempre nos acordamos de Francisco de Rojas, Agustín Moreto. Bueno, pues José de Valdivieso fue uno de los grandes dramaturgos nacido en Toledo que hubo en esta ciudad y una de sus mayores obras es El Hospital de los Locos. Es una obra muy interpretada aquí en Toledo, muy aplaudida a lo largo de la historia. Se han cumplido 4 siglos recientemente. En Madrid hubo un montaje bastante interesante sobre él. Y, como podéis ver, dentro de la película el montaje se desarrolla en los pies de la catedral y ahí nos encontramos bueno, pues a diversos personajes que interpretarían la razón, el mundo, el engaño, la culpa, es decir, diferentes manifestaciones de la psique, del espíritu humano. Me imagino que sabéis que durante el barroco pues, la locura normalmente se asociaba pues, a la reflexión, a la introspección, a estos estados del alma. Si
conocéis pues las pinturas de Velázquez, por ejemplo, pues todo ese mundo de enanos, por ejemplo, pues tiene que ver con todo esto. No sé si habéis escuchado esta canción barroca, Yo soy la locura, ahí os indico dónde podéis acceder a ella en YouTube, una canción muy bonita, muy hermosa, y ahí tenéis ese entrecomillado pues de cómo reflexiona sobre que no hay hombre realmente pues que piense ser loco. Este es el contexto que tiene la representación de esta obra, del Hospital de los Locos. Os he entrecomillado también un fragmento que se interpreta durante la película. Lo que traigo ahí marcado en naranja pues, es un fragmento que eliminó la censura en su momento, pues estamos en los años 60, y esa referencia pues, a la fiera escopeta que entre lascivas pelotas, pólvora infernal secreta de las regiones remotas, pues la verdad es que no era algo que en los años 60 pues, se pudiera decir alegremente dentro del cine, ¿no? Bueno, el montaje escénico fue bastante importante. Estamos hablando de un montaje que hizo Miguel Narros y que en el año 71 llegaría a llevar nada menos que a Nueva York. Hoy día, pues a través de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues es habitual que el teatro español del siglo de oro salga fuera, pero en aquella época todavía no era algo en absoluto habitual. Bueno, esta película yo la destacaría por la representación de este auto sacramental y también pues, por el lugar en donde se recrea este Hospital del Nuncio, que no es otro que el gran edificio cultural que había en aquella época, que era el Palacio de Fuensalida, antes de convertirse en la sede de la presidencia de Castilla-La Mancha. No está mal esto de recrear el Hospital de los Locos, donde ahora bueno, pues tiene su sede nuestro gobierno, ¿no? Bueno, dejamos atrás el siglo de oro, pasamos a una época mucho más reciente, cuando Isabel me dijo que, bueno, pues que se iba a hablar de instituciones asistenciales dentro de estas sesiones, pues enseguida me vino a la memoria esta película tan entrañable del año 63 de Manuel Summers, que es del rosa al amarillo, y que está dividida en dos partes. La segunda parte pues, tiene lugar en Toledo, en San Pedro Mártir, que era la sede del asilo, y que recoge la historia de dos ancianos que se enamoran allí, dos miembros del asilo, y que tienen que mantener pues, su historia en secreto para no tener problemas, ¿no? Bueno, San Pedro Mártir, lo mismo que el Hospital Tavera, es un espacio muy ligado a alguien en quien Freud y la experimentación de los surrealistas pues siempre estuvo presente. Me refiero a Luis Buñuel, obviamente. Me gustaría empezar por este homenaje tan particular, una película extraña por muchos motivos, que fue Buñuel y la mesa del rey Salomón, filmada por Carlos Saura, y que tiene lugar en Tavera, en donde un crítico de cine, que sería encarnado por el actor Juan Luis Galiardo, bueno, pues se encuentra con Buñuel y empieza de alguna manera a echarle en cara que dentro de su cine, pues por una parte genial, pues también hay muchas películas que realmente no merecen la pena, ¿no? Es un poco un ejercicio de hablar al Buñuel de los años 20 desde la actualidad, ¿no? Bueno, y esa escena tan surrealista termina pues, con la llegada de dos sanitarios que se le acaban llevando porque era un interno que se había escapado de un hospital, ¿no? Y, por supuesto, el gran ejemplo de Buñuel, pues la gran película filmada en Toledo, que es Tristana, que seguramente todos conocéis, y que, bueno, pues en clave freudiana, siempre se ha planteado cómo es la historia de esa joven sometida a su tutor y que, bueno, a cambio de su liberación sexual, pues acaba resultando castrada o mutilada de una pierna, como sucede en la película, ¿no? Aquí hay muchísimos elementos simbólicos. Ese sueño en donde la cabeza del tutor, que es Fernando Rey, pues se transmuta de alguna manera en el badajo de la campana gorda de la catedral, ¿no? El personaje del adolescente sordomudo, Saturno, que no aparece en el relato de Galdós, al menos de esa manera, y que aquí representaría de alguna manera pues, los instintos más primarios, ¿no?
Voy avanzando, que tampoco me quiero detener mucho. El tema de la represión sexual, no sé si es algo que se diagnostica desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría, pero desde luego en Toledo tenemos muchísimos ejemplos en las películas hechas, pues sobre todo durante los años 60 y 70 especialmente, que tienen que ver con todo esto. No hará falta que os recuerde la que durante muchísimos años, durante décadas incluso, pues fue la película más taquillera del cine español, que es No desearás al vecino del quinto, donde Alfredo Landa interpreta pues, a ese falso peluquero homosexual. Esa película donde Jean Morel era el atractivo ginecólogo al que temían los maridos celosos de la ciudad de Toledo. Y bueno, hay muchos más ejemplos. Podemos hablar de fetiches sexuales, la película El Monumento, por ejemplo, del año 70, Sol y Sombra con Musidora, Musidora, que fue una gran actriz de la época muda en Francia y que vino a filmar en Toledo en el año 22. Ella fue la actriz y también la directora, lo cual era bastante insólito en aquella época, y a la que podéis ver, bueno, pues muriéndose de celos, podríamos decir, dentro de esas historias de toros y de sangre caliente que tanto les gustaba a los franceses expresar sobre España. Bueno, la incomunicación, que también es otro de los grandes problemas de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Os he traído dos ejemplos, uno clásico y de televisión y otro más contemporáneo, protagonizado por una nieta de Charles Chaplin, una actriz internacional que probablemente os suene por la serie Juego de Tronos, en donde ella participaba. Sería Purgatorio, que es una película filmada en Seseña, y el ejemplo clásico pues tendría que ver con uno de esos relatos de Unamuno que eran interpretados dentro de la brillante televisión que había en los años 70. Recordaréis los Estudio 1 y bueno, otro tipo de espacios culturales bastante brillantes para los medios que había en la época. Con el tema de la motivación, la frustración, eso que popularmente llamamos el cuento de la lechera, pues también tendría que ver Don Illán, el mágico de Toledo, ese relato del conde Lucanor, que en los años 70, esa historia sobre la ambición, la ingratitud, pues reúne aquí en Toledo a figuras tan conocidas dentro del teatro, el cine, la televisión de la época, como eran Charo López, muy jovencita todavía, y Álvaro de Luna. Ella, en aquellos años, pues hizo varios trabajos en nuestra ciudad. No sé si conocéis a la escritora barroca María de Zayas. Se la interpreta mucho últimamente en clave de género, una escritora muy interesante del siglo XVII, que escribió ese relato, Tarde llega el desengaño, que fue llevado a la televisión a comienzos de los años 70 y que tiene que ver con cuestiones pues, como la culpa, la expiación de la infidelidad. Si tenéis ocasión, me parece que está en el archivo de Televisión Española, que se puede ver a través de la web, pues ahí podéis echarle un vistazo. Tanto la película como la autora, como María de Zayas, ya os digo que son bastante interesantes. Bueno, voy terminando. El tema de los doctores locos, que de alguna manera también representa dentro de la historia del cine pues una especie como de subgrupo, podríamos decir. Ahí tenéis como ejemplo bueno, pues una publicación reciente que Rubén Higueras coordinó con varios autores que participaron en ella, y donde tendríamos pues el gran ejemplo sería La piel que habito, de Almodóvar, filmada en un espacio que, si tenéis ocasión, os recomiendo que visitéis, la Quinta de Mirabel, el gran cigarral histórico del cardenal Quiroga que tenemos aquí en Toledo, que es un espacio sumamente toledano, pero que muy pocos toledanos, desde mi punto de vista, conocen, ¿no? Bueno, y remato la charla de una manera pues un poco más sutil, con unas conclusiones de una charla que di hace algunos años en el Instituto de Urbanística de Valladolid, y que tiene que ver con toda la ciudad, con la manera global con que Toledo ha sido representada por algunos cineastas. Y lo cierto es que tiene que ver con una sensación que todos, hayamos nacido en Toledo o no, pues hemos experimentado alguna vez por nuestras calles, y es perdernos, la desorientación, el no saber muy bien a dónde vamos a llegar, ¿no? Hay algunas películas que esto lo han explotado de una forma
bastante interesante. Los dos mejores ejemplos que a mí se me han ocurrido sería El diablo se lleva a los muertos, una película de Mario Bava, un director italiano bastante brillante, bastante versátil, un poco en la órbita de David Lynch, salvando las distancias, y que fijaos de qué manera a través de esos planos contrapicados, con la actriz Elke Sommer, bueno, pues se mueve por esa zona de los cobertizos, de los conventos, y lo que es un Toledo que podría ser plácido, bonito, maravilloso, pues se convierte en algo absolutamente obsesivo para ella, ¿no? Y se me ocurre también otro cortometraje más reciente, Running Lorena. A Lorena Verdún, pues la conoceréis, me imagino, presentadora de televisión, sexóloga, con programas como Dos Rombos, por ejemplo, que en este cortometraje de José Talavera, bueno, pues se dedica básicamente a escapar, a correr por el casco, huyendo de algo que no sabemos muy bien qué es lo que es. Desde luego no nos lo explica el director en todo el tiempo que dura el cortometraje, pero que también tiene que ver un poco con este espíritu. Y nada, termino con un ejemplo semejante, más reciente, en el ámbito de los Montes de Toledo, con la actriz María Forqué. No sabemos muy bien, no os cuento de qué va el cortometraje, pero no sabemos muy bien si es una chica indefensa que huye de un agresivo cazador o si, por el contrario, pues la cazadora al final es ella. Y dado que era hija de Verónica Forqué, pues a modo de homenaje, pues me ha parecido bastante pertinente el terminar la charla con este ejemplo. Muchas gracias.